Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Rodríguez, yo soy el gerente de servicios SIC de ESRI Colombia. A nuestro cargo están todo lo que son las empresas de consultoría, integradores, canales de comunicación. Y esta tarde vamos a tener unos tracks de varios clientes de nosotros del área de consultoría presentando proyectos muy importantes como es Geografía Urbana, como lo es Barichen, como lo es SATES y como lo es MS. Son diferentes tipos de empresas de consultoría como presentan proyectos tanto en la parte ambiental como en la parte de gobierno, otros en la parte de lo que es la parte de emergencias, y van a ver cómo estas empresas de consultoría tienen diferente diversidad. En este momento vamos a hacer este horario empezando así a las 12, un poquito harto después del almuerzo, entonces no queremos hablar mucho sobre la plataforma. Neila Caro, que es nuestra ingeniera de mercadeo, nos va a hacer una demostración muy breve, tan solo son 10 minutos, para que ustedes tengan una noción de lo que es la plataforma ARCS, cómo ella manda la plataforma, sin entrar al detalle, para que ustedes tengan un poco de idea. Entonces los dejo con Neila, que nos va a presentar lo que son una plataforma. ¿Listo? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un pequeño contexto de nuestra plataforma. Así como Héctor lo dijo, nosotros somos el sector de servicios SIC y estamos aquí para colaborarles. Bueno, vamos a comenzar con un primer concepto de nuestra plataforma y para eso nosotros manejamos lo que es el concepto del WebGIS. En este momento estamos viendo en nuestra diapositiva, bueno, en este momento es un story map lo que decidimos utilizar para presentar nuestra plataforma. Y que es el WebGIS. El WebGIS es el nuevo patrón de implementación de los SIG modernos en los cuales podemos consumir servicios que estén alojados en servidores nuestros, privados, o que estén alojados en servidores públicos y puedan ser consumidos ya sean por equipos de escritorio, aplicaciones o tabletas y demás. En general, la plataforma está integrada de tal manera que se adecue a sus requerimientos y necesidades. Lo que estamos viendo en este momento en la pantalla es cómo a qué personas nosotros podemos suministrarles o ayudarles a cumplir sus necesidades. Obviamente tenemos los profesionales, sí, que bueno, vienen en la vanguardia en lo que es todo lo que es componentes de ESRI, pero también pues tenemos trabajadores con conocimiento especializado, no se desvincula de lo que es el acceso a ejecutivos, vinculado a aplicaciones de participación ciudadana, aplicaciones que más adelante veremos que se pueden ejecutar desde cualquier lugar. Vamos a ver 3 caminos para aplicaciones y por último sistemas para integración empresarial. Y esta última plataforma que nos ayuda a tener un contexto de nuestra plataforma desde lo que estamos en este momento a lo que estamos dirigidos. ESRI no quiere quedarse en la tecnología tradicional, él quiere seguir y seguir y seguir y la idea es que ustedes puedan seguir con nosotros. Lo que son equipos de escritorio van encaminados a lo que son los escritorios conectados. Digamos, en este caso estamos viendo que las capas en 2D van encaminados a lo que es la creación de las capas en 3D. Empezar a manejar todo lo que tenga que ver con escenas y modelación. La cartografía digital ya va a pasar de un lado para poder pasar a lo que es Smart Mapping. Entonces, acá como que nosotros queremos en Servicios SIC poderles brindar como ese apoyo y decirle que tome sus datos y empiece a solucionar sus problemas geográficos con ayuda de todo lo que es el componente geográfico vinculado a lo que es el componente tecnológico. Entonces, la creación de aplicaciones le puede ayudar de una manera efectiva a empezar a dar solución a todas estas necesidades. Para eso, nosotros queremos mostrarles algunas aplicaciones listas para usar y no sé si algunos de ustedes nos acompañaron en nuestra plenaria el día de ayer, pero pues al final de la plenaria hicieron un teatro de las aplicaciones y nos mostraron que teníamos 3 campos específicos de aplicaciones listas para usar, que son las de oficina, las de campo y las de la comunidad. Entonces, tenemos las aplicaciones para campo. Tenemos Work4ArcGIS, que nos permite monitorear las labores de campo de nuestros trabajadores, Collector, que es para recolección inmediata en tiempo, Survey123, que se encarga de recolección de datos a través de encuestas, y Drone2Map, que me ayuda a la generación de ortomosaicos con tan solo tener las imágenes que capture con mi vehículo aéreo no tripulado.
Las aplicaciones de oficina, entonces pues está la vanguardia, la que todos conocemos, que es ArcMap. Ahora estamos promocionando ArcGIS Pro, que es una nueva aplicación que está en 64 bits y también se maneja muy parecido a lo que manejamos ArcMap, pero pues viene a través de una configuración de cintas. ArcGIS Air, parecido a lo que es Google Air. ArcGIS Maps for Office, vinculación de lo que es Office y PowerPoint para la creación de mapas didácticos. Operation Dashboard para la generación de paneles de control que me ayudan a generar reportes inmediatos de la información que estoy recolectando. Y es Research que me ayuda a la modelación de 3D. Bueno, también tenemos aplicaciones para la comunidad que me ayudan en lo que es todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces, estamos encaminados a eso, a que la comunidad empiece a generar datos y nosotros poderlos nutrir. Obviamente va a haber un curador que se va a encargar de la administración, de la recolección de datos. Hay aplicaciones listas para empezar a hacer todos estos temas de participación. Tenemos Story Maps. Una de las plantillas de Story Map que tenemos es la que estamos viendo en esta presentación. Entonces, son plantillas que se adecuan para mostrar diferente información dependiendo de nuestra necesidad. Tenemos plantillas de crowdsource, para reporte y administración. Tenemos Photosurvey, que es encuestas a través de imágenes, y ArcGIS Open Data, que es nuestro portal de datos abiertos en el cual ya hay información geográfica que ustedes pueden descargar en diferentes formatos listos para usar. Y la última gama que no las mostraron fue las aplicaciones que no tienen necesidad de que usted tenga conocimientos en desarrollo. Entonces tenemos Wedal Builder, que es un constructor de aplicaciones que le permite crear intuitivas aplicaciones sin tener conocimientos en desarrollo. App Studio, que son 3 plantillas diferentes que también le permiten la creación de aplicaciones para reportar sin necesidad de que usted haga preconfiguraciones. Y Storyboard. Bueno, entonces, para terminar, nosotros queremos mostrarles algunos de nuestros campos que estamos listos para ayudarles, para soluciones que en servicios sí tenemos, y pues la idea es que empiecen a interactuar con los componentes que están en nuestra plataforma. Entonces, todo lo que tenga que ver con gestión ambiental, referido a que les podemos ayudar en soluciones en incorporación de imágenes. Lo que vemos en este momento es una imagen que ustedes pueden tomar del Living Atlas a través de un logueo sencillo que ustedes tengan en su cuenta de ArcGIS Online. Ya pueden descargar información que se encuentra compartida en el portal. Imágenes de diferentes categorías, multitemporales, categorías de ecosistemas, de diferentes categorías que en este momento no recuerdo. En cuanto a lo que es el desarrollo, nosotros tenemos el API de ArcGIS para JavaScript. Entonces hay aplicaciones que si usted quiere extenderse más en ellas, lo puede hacer gracias a este API. Les voy a mostrar un ejemplo de un Story Map, de una plantilla básica, en la cual usted, a través de un desarrollo pequeño de HTML5, lograron incorporar una plantilla más dinámica. Lo que teníamos acá era un Story Map sencillo en el cual solo se veía la imagen y el componente geográfico. Se hizo un pequeño desarrollo en el cual se incorpora un video a través de un botón superior que se encuentra aquí. Y la interacción de la plantilla ya es más dinámica. Puedo hacer un cambio entre lo que es el mapa y la imagen y poder ver 2 procesos diferentes contando la misma historia. Administración y tierras en catastro. Entonces, soluciones en cuanto a ¿qué? En cuanto a la generación de formularios para empezar a recolectar la información en campo y automatizar procesos. Como lo que tenemos aquí, tenemos predios de la parte del barrio del Virrey, en donde tenemos, se han capturado diferentes encuestas a través de ciertos trámites que se han realizado con la curaduría. Y para terminar, problemas de localización, como lo es encontrar rutas óptimas, solucionar los problemas de vehículos y generar rutas cortas. Listo.
que es lo más importante. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar una empresa de consultoría que trabaja con nosotros, Geografía Urbana, en el cual nos va a presentar un proyecto de un sistema urbano que se desarrolló en Perú, pero igualmente Geografía Urbana es una empresa colombiana. Entonces yo los dejo con Alejandro Rodríguez, que es el gerente que nos va a hacer la presentación para que nos cuente un poco sobre el proyecto. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Yo quería presentarles hoy el proyecto que hicimos en el vecino país de Perú. Se llama el Proyecto Especial Chavimochic, siguiente, y el proyecto de nosotros fue el diseño del sistema urbano en el ámbito del Proyecto Especial Chavimochic, siguiente. ¿Qué es el objetivo del proyecto que nosotros hicimos? Era diseñar un sistema urbano al interior de un perímetro que estaba preconfigurado anteriormente y que se llamaba el Proyecto Especial Chavimochic. ¿Qué es el Proyecto Especial? Son obras de conducción y distribución de aguas para irrigar un gran territorio de la costa del Perú. El Perú es un país fuertemente desértico con muy poca capacidad hídrica y donde los ríos o la mayoría del agua está en la cuenca del Amazonas, del otro lado de la cordillera de los Andes, y lo que han hecho los peruanos es hacer operaciones de trasvase. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente perforar la cordillera, traer el agua del otro lado de la cuenca del Amazonas principalmente e irrigar toda la costa peruana para lograr la producción agrícola que han logrado en términos de la productividad que tienen en estos momentos y que es mucho más amplia que la colombiana. Como ustedes se dan cuenta, pues digamos, esto es una zona fuertemente desértica. La mayoría de la costa del Perú es así, tiene esas características, es un desierto, y que sencillamente la tierra hay que crearla, ¿no? Y la tierra se crea a partir de agua. Entonces es trasladar el agua que está del otro lado de la cordillera para incorporarla en el desarrollo de nuevas áreas agrícolas. Esto obviamente va a tener un impacto social y económico muy importante, y el trabajo de nosotros era diseñar el sistema urbano que se transformaría a partir de estas obras de irrigación. En términos generales les puedo contar, simplemente se moverían 250.000 personas en los próximos 5 años de otras partes del Perú a estos municipios, y la idea era saber qué hacer con esos 250.000 personas, en cuáles de los municipios se deberían alojar, cuáles son las fuerzas económicas que tengo que empujar desde las operaciones del Estado, cuáles son las infraestructuras sociales que debo adecuar para recibir esas 250.000 personas, y todo meterlo en un solo sistema que me pudiera decir cómo iba a funcionar el sistema urbano de este proyecto especial. La línea de trabajo fue primero hacer un diagnóstico de toda la información que teníamos, posteriormente formular el modelo, y 3, que era ya un tema muy puntual, decir cuáles eran los programas y proyectos desde el punto de vista de infraestructura que había que elaborar en estos municipios que estaban en el ámbito de este proyecto para acoger a esas personas que se iban a asentar ahí en los próximos años. Siguiente. Entonces, esto es el área del Proyecto Especial Chavimochic. Aquí está la ciudad de Trujillo, la tercera ciudad más importante del Perú. El trasvase que les comento viene sobre este río, y el canal se elabora sobre el piedemonte a lo largo de 400 kilómetros, algo pues realmente asombroso para un país latinoamericano. En Colombia pues no tenemos algo ni medianamente similar a esta gran obra de infraestructura, especialmente pues porque aquí no necesitamos esas o no tenemos esas características de desierto en la mayor parte de nuestro territorio. Por otro lado, hay una complejidad adicional, y es que pues hay diferentes niveles de gobierno que no tiene el gobierno colombiano. Hay un solo departamento, el cual pues es muy similar a los departamentos de nuestro país. Hay 4 provincias que realmente pues son quienes tienen el dinero para realizar la infraestructura. Hay 21 distritos fuertemente o muy débiles en su capacidad de ejecutar y en su capacidad de llevar obras. Entonces, la mayoría de las decisiones y de la posibilidad real de inversión recaía en las 4 provincias. Esto es
supremamente importante en el trabajo que nosotros hacemos día a día, y es incorporar la variable política dentro de un mapa y dentro de todas las decisiones que se plantean, especialmente porque cada uno de estos niveles de gobierno y cada cuerpo colegiado que tiene, pues tiene una normativa completamente diferente, ¿no? Y esa normativa muchas veces choca con la normativa nacional, y muchas veces el proyecto que uno se puede inventar dentro del esquema de programas y proyectos a nivel distrital tiene que ser pagado a nivel de la provincia, pero el dinero viene desde el gobierno nacional. Entonces, incorporar la variable política dentro de los trabajos que hacemos en el ordenamiento territorial para nosotros es de vital importancia, especialmente porque el marco legal es quien decide qué se puede o qué no se puede hacer. Siguiente. Esto es un poco, aquí digamos ven un mapa de cuáles eran las etapas de ese proyecto especial. Este proyecto especial, el total de hectáreas entre áreas que se mejoran, de aquellas que ya hoy en día están dedicadas a la infraestructura, a la agricultura, perdón, y áreas nuevas que se van a incorporar a la agricultura, son 144.000 hectáreas de agricultura que van a requerir pues unas inversiones de parte del sector privado y un agua permanente para el riego. Esto, el nombre de los valles son 4 valles, y de ahí se deriva el nombre del proyecto especial Chavimochic. Es el valle de Chao, Virú, Moche y Chicama. Son 4 valles que hoy en día ya tienen unos ríos que pues obviamente han sido ocupados cada vez más por desarrollos urbanos y desarrollos disímiles a la agricultura. Entonces la intención del proyecto es abrir nuevos frentes de agricultura. Siguiente. Un poco en términos de diagnóstico y dimensionamiento. Siguiente. Nosotros retomamos por un lado todas las variables que podían incorporarse dentro del proyecto, variables espaciales y no espaciales. Miramos qué estudios o qué investigaciones se habían realizado, tomamos dentro de los diferentes frentes de inversión del Estado, y de nuevo repito, la variable de política económica en estos trabajos es absolutamente vital, de cómo se puede invertir la plata por los diferentes sectores y cuáles son los sectores que realmente necesitan una mejoría o una intervención importante. Y por otro lado, y en total contravía en ciertos casos con el desarrollo institucional o público están las necesidades del sector privado, que en este caso eran absolutamente vitales, porque al fin y al cabo eran quienes iban a pagar por esa agua, y el tipo de cultivo, por ejemplo, que se hiciera iba a ser determinante en las variables de ocupaciones del territorio. Por ejemplo, la caña de azúcar, que es el producto agrícola determinante o preponderante hoy en día, pues tiene unas necesidades en términos de mano de obra por hectárea que son muy diferentes en sus características a las necesidades de mano de obra que, por ejemplo, tiene el arándano, que es parte de los cultivos que hoy en día se están implementando en esa zona, ¿no? El arándano especialmente es recogido mano a mano por mujeres, y esto tiene unas implicaciones sociales y de ocupación del territorio completamente diferentes a si yo voy a cultivar caña de azúcar, donde es una mano de obra mucho menor por hectárea, donde básicamente son empleados masculinos los que laboran en eso. Entonces todas estas variables de cadenas productivas, de encadenamientos, de cercanía a los centros poblados y a los fuentes a los puertos, porque la mayoría de estos proyectos eran para exportación, pues son absolutamente críticos a la hora de definir dónde y cómo ocupo yo ese territorio. Siguiente. Esto, digamos, nosotros tratamos de que pues la mayoría de todos estos análisis que se hacen, muchos de ellos espaciales, tengan alguna representación gráfica que sea muy amable y que puedan entender muchas de las personas con las cuales dialogamos día a día. Y de nuevo vuelvo a mis necesidades de la economía política, ¿cierto? Cuando nosotros, pues digamos, usamos aquí en la capital de la República unas tecnologías pues no complejísimas, con unos niveles de procesamiento de información importantes y con un capital humano muy capacitado, y vamos a los territorios en los cuales realmente implementamos estos trabajos, pues nos damos cuenta que hay una distancia literalmente del cielo a la tierra. O sea,
la capacidad productiva y el capital humano que hay reunido en esta sala sencillamente, pues no la encontramos en el 70% de los municipios de este país, o mucho más, en el 90% de los municipios de este país. Uno sale a cualquiera de esos municipios y se encuentra que no tienen ni siquiera una licencia de Office, que mucho menos van a tener un SIG, o sea, el 10º municipio de Colombia ya presenta unas deficiencias institucionales importantes donde es necesario casi que traducirles a estas personas de qué se trata los procesos y las recomendaciones a las cuales uno está llegando. Esto, digamos, para algunos de ustedes que tienen conocimientos más allá de técnicos de la geometría, esto es el mismo sistema que les estaba comentando antes, realizado, ¿no? Y esto lo hicimos con sistemas de información geográfica, combinando diferentes variables e incorporando como el axioma de entrada la teoría del lugar central de Kristaller, de cómo se movían esos municipios, esos 21 municipios, a partir de un lugar central que era Trujillo, que es la ciudad más importante, y cómo se realizaban los encadenamientos entre esta ciudad y esta ciudad, o esta ciudad, y cuáles hacían parte de un mismo círculo, todo midiendo cuáles eran las distancias entre los municipios, cuáles eran los movimientos de personas, los movimientos de bienes y servicios entre ellos, cuáles eran las capacidades económicas y de infraestructura social, formando pues diferentes núcleos, ¿no? Este plano pues es una abstracción gráfica de un plano que puede verse con límites geográficos, pero que claramente es mucho más difícil de entender para las personas, ¿no? El alcalde o el concejal de San Pedro de Yoque es un pueblo pues de 2.500 personas que no es más que un cruce de caminos, ¿cierto? Entonces, el plantear esto de otra manera gráfica, unos encadenamientos territoriales alrededor de un lugar central, pues es de mucha utilidad para cómo se transmiten estas ideas en el territorio con gente que tiene muchas limitaciones en lo técnico y en sus concepciones teóricas. Siguiente. Nosotros igualmente, ¿no? Y aquí de nuevo vuelvo a incorporar cuáles son los escenarios de crecimiento que planteamos, ¿no? Entonces los escenarios de crecimiento tenían muchas variables, pues una de ellas eran cuál es el área que se va a sembrar, cuándo la van a sembrar y qué van a sembrar en esa área, ¿no? Y eso pues era una información que venían desde el sector privado. Por otro lado era qué tanto el Estado pues iba a intervenir en esa ocupación, qué tanto el Estado iba a proveer de nueva infraestructura, qué tanto el Estado, por ejemplo, iba a promover la vivienda de interés social, a subsidiar la construcción de escuelas, qué cantidad de dinero el Estado tenía para hacer frente a estas nuevas necesidades y en dónde realmente pues también tenía interés desde el punto de vista político, ¿no? Y en esto de nuevo pues es bien importante anotar que cualquier decisión que muy seguramente todos los que estamos aquí reunidos pues somos muy buenos para tomar decisiones técnicas, pero tenemos que entender, digamos, que pues las decisiones que se toman en el sector público y de inversión del sector público, pues claramente, digamos, es un subóptimo técnico, ¿cierto? Nunca las decisiones que se toman de inversión tienen correlación con el óptimo técnico porque hay que incorporar una variable política, ¿cierto? Es decir, que así los análisis técnicos me digan que el escenario ideal es invertir acá, resulta que este es el municipio del próximo presidente de Perú y es ahí donde se va a ver la inversión pública, ¿no? Entonces, digamos, eso no tenemos que tenerle miedo, lo que tenemos es que lograr incorporar esas variables de economía política a los análisis para que realmente las cosas se hagan, ¿cierto? El mejor plan es igual que el peor plan si no se realiza, básicamente, y eso tenemos que ser muy prácticos y muy conscientes en el desarrollo del ordenamiento territorial. Entonces nosotros realizamos varios escenarios de cómo se iba a ocupar el territorio, si el Estado no hacía nada, si cruzando diferentes variables, obviamente con el input y el acompañamiento del Ministerio de Obras de Perú, diciéndonos qué tanto quería participar en este proceso, y con base en esos escenarios ilustramos varias posibilidades de cómo iba a crecer ese territorio y en qué zonas se iba a ocupar en ese crecimiento. Siguiente. Y posteriormente el modelo tiene 3 etapas o 3 componentes principalmente. Uno que responde al área total del proyecto, a los 21, a toda la zona del proyecto
Chavimochic. Otra son las zonas internas, de cómo cada una de estas áreas se diferencia la una de la otra. Y por último, llegando a un tema muy específico de cuál es el análisis predial de dónde están esas áreas que hay que intervenir. Esto era un proyecto bastante complejo, pues porque partía de un escenario gigante, ¿no?, donde la mayoría de esto es desierto, con municipios muy alejados, y se pretendía buscar cuáles son esas zonas en las cuales yo tengo que invertir como Estado. Usted dígame, de estas miles y millones de predios que tengo en esta zona, ¿cuáles son esos 2 predios que yo tengo que desarrollar? ¿En dónde están? ¿Y cuáles son las condiciones del desarrollo de esos predios? Entonces, pues ustedes se imaginarán, digamos, la complejidad y claramente el tira y afloje de cada uno de los 21 alcaldes de esos distritos, queriendo que donde invirtiera el Estado Nacional, pues fuera en su territorio, ¿no? Siguiente. Entonces, digamos, la construcción de ese modelo se basó en 4 análisis principalmente. Un análisis que buscó identificar áreas homogéneas dentro del territorio, y esas áreas homogéneas principalmente se agrupan a través de análisis estadísticos y econométricos con base en cuáles son las fortalezas o principalmente debilidades, en este caso, de cada una de estas zonas, ¿no? De lugares, los lugares más pobres, los lugares con acceso a la costa, los lugares con condiciones históricas determinantes, los lugares que tienen influencia política importante, y con base en eso establecimos 4 áreas homogéneas que básicamente lo que nos decían es cuál es la distancia de cada una de estas zonas al mejor, o 1, al promedio, y 2, al mejor escenario posible que pueda uno tener viviendo en esta zona. ¿Por qué eso es importante? Porque, y eso es lo que vemos todos los días en las ciudades colombianas, la migración siempre va a tender a llegar al lugar donde pueden ofrecerse las mejores condiciones sociales, básicamente, ¿cierto? Y en esto pues hay una axioma que cada día se repite más en términos de la planificación urbana y territorial, que es bastante fuerte, y es que el nivel de pobres en una ciudad de alguna manera, o el nivel de migrantes en condición de pobreza en una ciudad de alguna manera mide el éxito de la ciudad, ¿cierto? Pues porque los migrantes siempre van a verse atraídos hacia los lugares económicamente más vibrantes, ¿no? Eso pues Bogotá es el caso más representativo de esa teoría, claramente. La posibilidad de un desplazado de Córdoba a encontrar trabajo en Bogotá es 6 veces a encontrar trabajo en Montería, ¿no? Entonces, pues digamos, siempre esos lugares van a llamar la atención de los migrantes en condición de pobreza. ¿Cómo hacer para que Montería ofrezca las condiciones de que no todo el mundo tenga que llegar en Bogotá y no se vea Bogotá en las condiciones en las cuales está, que pues crece exponencialmente, y vamos a terminar en un escenario nacional similar al de los otros países donde hay una ciudad en el país básicamente? Entonces, ¿cómo lograr que esas condiciones que yo ofrezco era la base, la línea de análisis para encontrar las áreas homogéneas? Por otro lado, digamos, dijimos, bueno, esto es un análisis puramente cuantitativo, ¿cierto? Otra cosa es cuáles son esas áreas de oportunidad que yo tengo y que veo, fijándonos más en las oportunidades y en cuáles son las maneras como yo puedo agrupar basándome en las similitudes y no en las diferencias, ¿no? Y ahí pues digamos viene un tema muy muy importante de cómo se realiza el trabajo de campo, quiénes son las personas que salen al trabajo de campo, cuáles son las preguntas que se le hacen a la población. Digamos, muchas de estas variables que se incorporan acá no son medibles, no salen en un censo, no salen en ninguna tabla que uno pueda cuantificar o que pueda meter en un plano o en una tabla, son simplemente percepciones del espacio de la gente que sale a hacer campo, ¿cierto? Que dice que hay una gran oportunidad para desarrollar un parque de, por ejemplo, en este caso de arriba, donde hay una actividad de juegos marinos, surf muy grande, oportunidades de esas que eso pues no aparece en ningún censo. ¿Por qué? Porque no se han realizado, ¿no? Entonces, digamos, es una tarea muy muy importante, ¿no? El censo, y pues digamos para todos ustedes que manejan estadísticas, pues conocen, digamos, lo fácil que es decir mentiras con una base de datos, ¿no? Entonces, la raíz verdadera de cómo esto se le transmite a la población viene mucho a partir del campo que se realiza, ¿cierto? Y de
y eso también lo sabemos todos, pues son esas personas locales las que saben dónde están esos puntos o esos lugares más importantes donde tiene una magia especial de territorio que no sale en ningún plano, ¿cierto? Eso pues lo sabemos todos, todos sabemos cuál era el mejor lugar en el barrio para sentarnos a jugar fútbol, si era una esquina, si era, cuáles eran sitios especiales que tenían magia. Esas magias nunca van a salir aquí, ¿cierto? El punto más importante es que estos son los que le dan el cambio a los lugares, ¿cierto? Esos son los que le dan el cambio a los espacios, eso nunca va a salir acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos van a salir cuántas escuelas se requieren en Altos de Cazucá. Aquí no nos va a salir nunca cuál es el potencial que tiene Altos de Cazucá, si es un mirador turístico que podemos hacer allá, eso no va a salir en un análisis del censo, ¿no? En ningún análisis del censo salía que Bilbao necesitaba un museo de titanio, y sin embargo a alguien se le ocurrió hacer el museo de titanio y ahora es el atractor más importante en esa ciudad. El tercer punto era la selección de predios, es decir, cuáles de todos los miles de predios que habían dentro de ese análisis eran los que donde yo tenía que invertir públicamente. Había una cantidad de predios, unos de ellos públicos y otros privados. De las primeras decisiones que se tomó es vamos a invertir en el suelo público, pero de todas maneras se hicieron unos estándares de urbanización que en caso tal de que fuera un privado el cual me ofrecía el suelo para habilitar, pues yo le podía decir, los estándares son estos estándares y son diferentes si yo urbanizo acá que si urbanizo en el norte, son diferentes si yo urbanizo en la costa que si urbanizo en el sur que es más pobre, entonces aquí necesito más parques o aquí necesito más escuelas o más hospitales. Y por último, con base en esos estándares, pues se plantearon unas soluciones básicas absolutamente que no son de diseño urbano, sino de cómo aplicar esos estándares en unos predios especiales y que esos predios pues salían igualmente de la selección de un modelo que tenía unas variables, ¿cierto? Si era público o no era público, si estaba invadido o no estaba invadido, si tenía agua o no tenía agua, si estaba a tanta distancia de una escuela primaria, si estaba a tanta distancia de una ruta de bus, varias variables que decían cuáles eran los predios, igualmente digamos todo en relación hasta los municipios grandes de cuáles eran esos municipios que tenían la capacidad de absorber la migración de afuera del proyecto. Siguiente. Bueno, y por último le voy a dejar la metodología a mi colega Beatriz Cuervo. Buenas tardes. Voy a explicar más o menos rápidamente cómo hicimos el proceso para sacar las áreas homogéneas, las áreas de oportunidad, el proceso de selección de predios y las reservas urbanas. Las áreas homogéneas las hicimos a través de, seleccionamos 25 variables socioeconómicas, ambientales, algunas son análisis de distancias, como una distancia lineal a un centro poblado, a un hospital, a la vía panamericana. A partir de estas variables, como contábamos con 25 variables y con 21 distritos, no se podía hacer un modelo estadístico a partir de estas variables, por lo que se tuvieron que estandarizar, y a partir de la estandarización se calculó un índice de valoración. Este índice de valoración y cada una de las variables se mapearon y se superpusieron para encontrar patrones que nos permitieran identificar áreas homogéneas o áreas con similares características. De esto nos salieron las 4 áreas homogéneas del proyecto. Las áreas de oportunidad, como decía Alejandro, son más que todo pues lo visto en campo, y las 4 áreas se dividieron al norte, una red de ciudades que son ciudades que se relacionan a través de la jerarquía vial, el frente costero, que son los desarrollos en la costa norte del proyecto, la metrópoli principal, que está compuesta por el área metropolitana de Trujillo y Huanchaco, y las ciudades menores, que son las ciudades que están en el sur del proyecto y que dependen de los servicios que presta la ciudad principal, Trujillo. Para el proceso de selección de predios, a partir de 25 predios que teníamos, que tenía el proyecto especial Chavimochi entre privados y públicos,
se determinó primero que tenían que cumplir una cierta área del lote definida ya por ciertas proyecciones de vivienda y de población que se realizaron para saber la población migrante que iba a llegar al proyecto y además el crecimiento natural que iba a tener. También el índice de valoración y las áreas de oportunidad. A partir de esa selección de predios se seleccionaron 9 predios y a partir de esos 9 predios seleccionamos las reservas urbanas teniendo en cuenta el acceso que tenían a la vía panamericana, el entorno, los servicios básicos que tan cerca se encontraban o se iban a encontrar del canal. Esto fue pues así rápidamente la metodología que realizamos. Siguiente. Y pues hicimos una producción cartográfica que consistió en un atlas de 136 mapas que se dividieron en varias temáticas. Las principales y pues las que tuvimos más mapas fueron la de formulación, que es todo lo que tiene que ver con el modelo del proyecto, social, agricultura y servicios públicos. También este atlas tenía varias escalas, una nacional que más que todo fue las cadenas productivas y de agricultura en todos los departamentos del Perú, también una departamental para la libertad que consistía más que todo en variables socioeconómicas. La mayoría de la escala fue a nivel del proyecto y también se hicieron 4 mapas a nivel de predios que son las áreas urbanas seleccionadas, que eran 2 para vías y 2 para el diseño urbano que mostró ahorita Alejandro. Y las otras escalas son una que era para el nivel de la metrópoli de Trujillo y de las áreas homogéneas. También pues queríamos decir qué beneficios tuvo la utilización de los sistemas de información geográfica. El primero, pues pudimos analizar espacialmente cada una de las variables, entendimos mayor entendimiento del territorio, la visualización de los resultados y por último para esto el apoyo de la toma de decisiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Como ustedes se podrán dar cuenta, qué bueno que ahorita que nos acercamos al tema del posconflicto, todas estas ciudades que se van a generar nuevos municipios tuvieran esa planeación. Saber únicamente, no solamente que este es el sitio, sino anteriormente con todas estas variables que ustedes lo van, Alejandro, oiga, qué bueno que lo pudiéramos ver y que todos ustedes lo puedan aplicar a ese tipo de cosas, como dice, para no improvisar, saber realmente dónde están las escuelas, los municipios, las cosas más cercanas, y hacer de esto, como tú decías, un sistema de desarrollo urbano, donde realmente sea habitable. Yo no sé más de los beneficios de la gente hoy que está allá. ¿Cómo se siente hoy, Alejandro? Bien, las cosas muy buenas, yo pienso que productiva económicamente ha sido un desarrollo bueno, qué bueno que esto se pueda aplicar aquí a Colombia. Esto es un ejemplo de cómo no solamente es aplicando la geografía, sino también desde la planeación misma, de cómo están cada una de las áreas, y haciendo cada uno de esos análisis se puede construir una ciudad donde como mostró Alejandro, donde no era posible habitarla, donde no había posible generar recursos económicos, pues se generó un desarrollo importante que esperamos que en Colombia pues prácticamente lo podamos hacer también en la Orinoquía, en Leticia, en todas partes donde no llegamos. Muchas gracias, Alejandro, y muchos éxitos. Okay. Bueno, a continuación vamos a presentar a una empresa Barichén que nos va a presentar el uso y atención de emergencias en el sector petrolero. Edgar, tú vas a estar presentándonos con alguien más de tu compañía, ¿está aquí? No. Entonces nos acompaña Edgar Zafra, que es de Barichén. Edgar, yo te dejo aquí si quieres con eso.
Buenas tardes, mi nombre es Edgar Zafra, soy parte del grupo de geomática de Baricham de Colombia. Pues voy a contarles un poco quiénes somos y qué hacemos. Nosotros somos una empresa de consultoría que tenemos 20 años de experiencia suministrando soluciones ambientales innovadoras y de alta calidad a la industria del petróleo. Prácticamente nosotros, lo que más hacemos es atender emergencias por derrames de hidrocarburo, pero esas emergencias pues tenemos un servicio integral, porque no es solamente ir a recoger el derrame de crudo, sino tenemos 3 etapas en la emergencia. Una etapa de antes que incluye la planeación, prevención y entrenamiento. Dentro de esa etapa tenemos 2 líneas de negocio, que es la consultoría, donde hacemos planes de contingencia y planes de emergencia, y el entrenamiento, porque tenemos pistas de entrenamiento abrigadas para control de derrames de hidrocarburo. El durante, pues tenemos equipo para la atención de emergencias, y tenemos gente profesional en atención de emergencias. Entonces también nosotros atendemos la emergencia. Y el después, porque tenemos pistas licenciadas para biorremediación y tratamiento de residuos untados de hidrocarburo, impregnados de hidrocarburo. Básicamente eso es lo que hacemos. ¿Qué hemos aprendido durante estos 20 años? Lo que les queremos compartir hoy es lo que hemos aprendido, las dificultades que hemos tenido y cómo nos hemos ayudado de la tecnología de ESRI y de ARGIS para superar estas dificultades. Siempre la respuesta a un derrame requiere acceso a información, acceso y comprensión de diferentes tipos de información. Generalmente lo primero que pasa cuando hay un derrame de hidrocarburos es que todo el mundo sale y dice: yo tengo este dato, si es un derrame en un cuerpo de agua, pues yo tengo los datos de velocidad, yo tengo los datos de caudal, sale otra persona. Entonces siempre hay mucha información de muchos tipos para analizar y para poder tomar una decisión. La eficacia de las operaciones siempre está basada en un análisis común de la situación, ¿sí? Hemos aprendido que si no se establece un equipo y se toman decisiones en común, es muy difícil poder llegar a un control adecuado. La interoperabilidad proporciona conocimiento compartido de la situación y actividades para la respuesta. Acá en ese tema de interoperabilidad, no solamente es una interoperabilidad técnica, sino de corporación. ¿Qué pasa? Si muchas veces nos ha pasado o ha pasado que yo soy el dueño del producto, yo tuve el derrame, pero yo no comparto la información con la empresa que me está ayudando a atender el derrame. O sea, yo no quiero que ellos se enteren de cuánto se me derramó, de por qué se me derramó, porque estoy pensando que ellos van a salir a los medios de comunicación a decir la información y eso me va a afectar a mí. Es necesario tener una perspectiva común de todas las partes que están interesadas en la respuesta, para poder tomar decisiones en forma colectiva. Nos dimos cuenta nos hemos dado cuenta que era necesario establecer un mecanismo o un recurso para tomar decisiones. Todo esto lleva a que siempre debemos tomar decisiones en común. Nos hemos dado cuenta en todas las emergencias que hemos atendido que muy pocas empresas toman decisiones en común, o sea, lo mismo de todo esto. Entonces el gerente de operaciones dice: hagamos esto, el gerente de continuidad del negocio dice: no, hagamos esto, y nunca se toma una decisión en común en bienestar tanto del ambiente como de la empresa operadora. En Estados Unidos hace más o menos por los años 70 se inventó una metodología que se llama Sistema Comando Incidentes. Es una metodología para atención de emergencias, y en el Sistema Comando Incidentes nosotros encontramos algo que nos ayuda a superar todos estos inconvenientes que hemos tenido acá. Ellos lo llaman el Common Operation Picture, nosotros lo hemos llamado mapa situacional de emergencia, y IPIECA, que es una organización internacional de productores de hidrocarburos,
sacó una definición formal del mapa situacional, pues que dice lo que dice acá, que es una plataforma basada en tecnología SIC que proporciona una única fuente de datos e información para el conocimiento de la situación, la coordinación, comunicación y el apoyo de todo el personal designado para la atención de emergencias u otras partes interesadas. Básicamente, ¿qué es? Es coja toda la información que tiene todo el mundo, o sea, toda la gente que está interesada en controlar el derrame o la gente que lo quiera ayudar a hacerlo, coja toda esa información que puede ser estática, dinámica, que puede ser datos observados durante la emergencia o simplemente pronósticos, incluya toda esa información en un mapa situacional. Ese mapa situacional siempre tiene que estar bajo el control del comandante del incidente, ya que él es la única persona que puede tomar una decisión respecto a la emergencia, y genere datos que sirvan para la respuesta a la emergencia. Esos datos pueden ser en una interfaz de escritorio, en una interfaz web, en una interfaz móvil o simplemente datos impresos. Esos datos van a ayudar a que todas las entidades, los roles del sistema comando de incidentes o de la estructura de respuesta a la emergencia puedan tomar decisiones, como son el comando unificado, el jefe de información pública, las operaciones, planificación y todos los roles de esa estructura. Nosotros en Barichem de Colombia diseñamos o generamos una aplicación de mapa situacional que hemos logrado aplicar en varias emergencias acá en Colombia. ¿Cómo está estructurada esa aplicación? Pues básicamente primero está estructurada en ArcGIS, en todas las herramientas que tiene Esri y toda la plataforma ArcGIS. Empezamos por una base de datos, espacial, que está alojada en Amazon. Esa base de datos está alimentada por profesionales SIC, alimentada y mantenida por profesionales SIC, pero también se alimenta de observadores de campo, observadores que están en la emergencia. Dentro de esa estructura de respuesta a emergencia siempre se pone gente que va única y exclusivamente a mirar qué está pasando en la emergencia. No, ellos no van a ayudar a recuperar el crudo, sino ellos van, miran qué está pasando, cuáles son las operaciones y van al comandante del incidente y le reportan eso. Un ArcGIS for Server que lo que hace es que consulta los datos que están alojados en la base de datos, en la GDB corporativa, y los convierte en servicios web. Esos servicios web alimentan a un mapa alojado en ArcGIS Online, y ese mapa también se alimenta de contenido y servicios en línea adicionales. Por ejemplo, hubo una emergencia por derrame de hidrocarburo en la bahía de Cartagena, el operador no tiene los datos de velocidad o de oleaje y esas cosas, pero hay una entidad pública que sí los tiene como servicios online, entonces ese mapa se puede alimentar de esas entidades. A partir de ArcGIS Online generamos una aplicación que está embebida dentro de una plataforma propia que tenemos, que se llama APCDRC, que es una plataforma para administración de planes de contingencia y emergencias, y por medio de esa aplicación que está embebida acá, los usuarios consultan la información, consultan y toman decisiones basadas en la información. ¿Quiénes son los usuarios que consultan esa información? El staff de comando, digamos toda la línea de comando de la emergencia, la gente de las operaciones, la gente que va al campo a hacer lo que hay que hacer, las entidades gubernamentales y otros funcionarios designados por el comandante del incidente. Aquí, por ejemplo, no aparece el público en general. Ninguna operadora de petróleo quiere que el público en general tenga acceso a los datos de la emergencia sin que antes se hayan filtrado. Esa es una realidad. Y a partir de los mapas a partir de ArcGIS Online, pues también podemos generar productos informativos adicionales como mapas adicionales, análisis, tablas gráficos, etcétera. Quiero hacerles mostrarles nuestra plataforma.
Esto es un mapa situacional virtual basado en Esri y productos de Esri. Básicamente es un mapa de ArcGIS Online. Estos datos que ven acá son clasificaciones de la costa, clasificaciones de índice de sensibilidad ambiental de la costa, y estos datos son recursos biológicos y recursos sociales. Entonces, como ven, simplemente es una aplicación en internet que se puede consultar en cualquier dispositivo, en escritorio o móvil, y tiene nos apoyamos en ciertos controles para tomar la toma de decisiones. Como les decía, es importante que la aplicación se pueda alimentar de cualquier fuente, y en este caso pues Esri nos permite, por ejemplo, adicionar contenido que esté publicado en ArcGIS for Server, contenido que cumpla con estándares OGC, archivos KML, o simplemente un archivo CSV, o yo puedo acá y buscar datos del Living Atlas de Esri o de ArcGIS. Puedo editar datos, pues alimentar el mapa con datos, ya sea datos nuevos o editar los datos que ya están existentes. Por ejemplo, si quiero agregar, si tuve una información de un observador de campo que no, es que hubo un derrame por esta zona, pero ya cerramos la bahía, ya cerramos, entonces yo puedo venir y pintar una barrera, poner de qué se trata esa barrera, subir un archivo adjunto, pues que me permita por lo menos saber si efectivamente se puso o no se puso. No sé, por acá también hay un control de información del incidente, donde yo lo que puedo hacer es hacer un análisis pues en este caso no lo voy a hacer porque no lo necesitábamos, pero podría hacer un análisis de qué áreas estoy afectando, qué recursos estoy afectando, si estoy afectando centros poblados, o inclusive saber si tengo cerca una entidad de ayuda externa a la cual pueda pedirle algún apoyo en caso de que la situación así lo amerite. Y también pues puedo hacer una impresión de la situación que se ha plasmado ahí en el mapa, para juntarlo a los formatos y a los reportes de la emergencia. Todo esto pues es usando tecnología de Esri y productos de ArcGIS, como ya les decía anteriormente. ¿Qué nos dimos cuenta después de hacer eso, de implementar esto? Pues que primero, pues la información se puede consultar en cualquier parte, en el dispositivo. La información se puede consultar si se tiene conexión a internet o no se tiene conexión a internet. Yo podría, por ejemplo, consultar esto en Collector y descargar el mapa para poder consultarlo sin internet. Si voy para campo al sitio de la emergencia y allá no hay conexión a internet, pues simplemente antes de llegar a campo descargo el mapa y en Collector lo puedo consultar, puedo editar, agregar cosas, y simplemente cuando tenga acceso a internet sincronizo lo que es Collector. Staff de comando de la emergencia a tener la información en la sala de crisis, no necesita estar llamando, ¿qué pasa? Que no me han reportado, sí me han reportado eso. Como pueden ver, esto se usó en una práctica que hubo en la Bahía de Cartagena para la Armada Nacional ahorita en agosto, y ya, creo que eso era todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo.
Por ejemplo, antes, si el cliente tenía, hablando sobre el mapa situacional, si el cliente tenía un mapa, préstemelo, y si no me lo quiere prestar, pues no importa, yo miro a ver cómo me hago una idea mental de la situación. Generalmente los clientes decían, sí, sí tengo un mapa, pero es un mapa impreso, un mapa que se dañaba en las operaciones de campo, se perdía en las operaciones de campo, o simplemente uno salía con en el mapa, y cuando después de un tiempo de estar en campo haciendo la operación, nos dábamos cuenta que las instrucciones que estaban rayadas ya estaban desactualizadas porque las condiciones habían cambiado. Entonces había que devolver a la sala de crisis, presentarse, señor comandante de incidente, hágame un favor, actualíceme esto, entonces impriman otro plano, rayémenlas acá. Acá no, acá pues todo es en línea. Digamos, nosotros hablamos de, pues nosotros hablamos de tiempo real. Puede ser que en muchas de las operaciones, sobre todo en el país que no tiene 100% de cobertura, no sean reales, pero en el tema de emergencias de carburos y la atención de estas emergencias, si uno maneja un tiempo de 10 minutos de retraso, de todas formas sigue siendo tiempo real, ¿sí? Con esto sí se volvió tiempo real, o sea, yo no necesito la información o sea, al segundo que usted la pone acá, pero sí lo que necesito es que usted no se tenga que venir desde la zona de la operación hasta la sala de crisis como si tocaba hacer antes. Eso nos ha ayudado mucho y eso ha hecho también que los clientes le vean el valor que tiene. Muchas gracias.